He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido. Dios les bendiga a mis hermanos. Dios les bendiga a todos los hermanos del seminario del Toque Celestial. Les habla el pastor Freddy Delgado. Y vamos a entrar en materia de los símbolos en el libro de Apocalipsis. Vamos a hablar un poco de la simbología, que es la ciencia o la rama del conocimiento que estudia a los símbolos, aunque también se conoce con este nombre a la cartera o catálogo de símbolos que existen. La simbología es el estudio de los símbolos o el conjunto de estos. Debemos entender que un símbolo, por otra parte, es la representación sensorial de una idea que guarda un vínculo convencional y arbitrario con su objeto. La simbología tiene un fin, y ese fin es el que nosotros debemos de interpretar para dar el mensaje correcto. Amén. El fin básico de la simbología es el poder hacer llegar una idea o información de una persona a través de una combinación de signos o emblemas visuales, encargado de transmitir sentidos o sentimientos a las personas, y de este modo se pueda descifrar dependiendo del contexto del mismo o de la cultura a la cual pertenece. Para un mejor entendimiento y aceptación, por todos los símbolos solo tienen un significado y transmite un mensaje preciso a través del signo que se dibuja o del cual se crea una silueta. Estos no deben parecerse estrictamente a lo que representan. También puede hablarse de simbología pagana. También se puede hablar de simbología satánica. También se puede hablar de simbología romántica, entre otros muchos tipos. Para leer, por ejemplo, la palabra de Dios en este libro de Apocalipsis, es el libro apocalíptico. Tenemos que tener cuidado con nuestra imaginación, porque ella nos puede llevar a las interpretaciones equivocadas. Necesitamos comprender el simbolismo de la misma forma en que lo hicieron los primeros lectores. Los símbolos son las ventanas que nos dan la luz y que sugieren las verdades y las ideas de acuerdo con su relación y asociación. Entonces, mis hermanos, tenemos que comprender que un símbolo es la imagen, figura, número, color con que se representa o con que se presenta más bien o se representa un determinado concepto moral o intelectual.
es una especie de clave que se utiliza para entender una determinada exposición. Por ejemplo, la de Juan, el apóstol amado, que fue el que escribió este libro de Apocalipsis. El autor de este libro fue desterrado por los romanos a la isla de Patmos, y desde ahí puso por escrito las visiones que Dios quiso comunicarle. Amén. Juan quiso hacerlo de tal forma que los romanos no se dieran cuenta del significado y la importancia del mensaje apocalíptico para la iglesia. Para la iglesia. Al agrupar los símbolos del Apocalipsis, teniendo en cuenta que hay casi 300 citas del Antiguo Testamento en el que nos damos cuenta de que las raíces de este último libro de la Biblia se hunden en el pasado, y de que el pasado puede ayudar a interpretar el presente y el futuro. Seguidamente se detalla la lista de los 117 símbolos contenidos en el libro de Apocalipsis, con el fin de que, consultándolos al mismo tiempo en que aparece en la lectura del libro, sea más comprensivo el significado del mensaje contenido en el mismo. Como es la numerología, hermano, la tipología, y en este caso vamos a hablar de la simbología. ¿Vale? Ellas encierran una cantidad de interpretaciones y significados, como pueden ser los números perfectos, los números imperfectos, los colores, los símbolos de la creación animal, los símbolos del reino mineral, los símbolos de las luminarias, los símbolos del cuerpo humano, los símbolos de la naturaleza, los símbolos de las fuerzas de la naturaleza también, los símbolos de personalidades, los símbolos de objetos inanimados. Y a cada uno de estos símbolos debemos darle la interpretación correcta para que el mensaje pueda ser el que Dios quiere que dé. Por ejemplo, los números perfectos. El número 1 en hebreo se usa para referirse a la unidad y se usa para referirse a Dios. Dios es uno y uno es su nombre. Amén. El número 2 es el número doble. Los discípulos enviados de 2 en 2. Así que les voy a dar una cantidad de números, pero no lo vamos a definir todo, ¿no? Porque no nos alcanzaría el tiempo. Entonces vamos a hacer unos resúmenes y después usted puede adquirir el módulo para que lo pueda estudiar. Y debemos tener en cuenta las varias interpretaciones que se les puede dar, ¿no? Por ejemplo, el número 3. El número 3 expresa una totalidad en relación con las 3 dimensiones del tiempo, como puede ser pasado, presente y futuro. En la Biblia decir 3 equivale a decir la totalidad o siempre. Así los 3 hijos de Noé representan la totalidad de sus descendientes.
Las 3 negaciones de Pedro simbolizan todas las veces que Pedro fue infiel a su maestro. Las 3 tentaciones que Jesús sufrió del diablo representan todas las tentaciones que tuvo que afrontar durante su existencia terrenal. Y cuando el Antiguo Testamento llama a Dios 3 veces santo, es para significar que Él posee la plenitud de la santidad. Pero miremos acá que la religión trinitaria, ellos le dan al número 3 significado de la función de Padre, Hijo y Espíritu Santo, o sea, su Trinidad, ¿no? Dios es 3 veces santo y por ello en la Eucaristía de los católicos, de la Iglesia Católica, cantan 3 veces santo, santo, santo. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando vamos a darle el significado. El número 4 es el número de la creación del mundo. El número 5 es el número de la divina gracia. Por ejemplo, la Torah la Torá dice, tiene 5 libros. El tabernáculo fue medido en múltiplo de 5, lo que dice Éxodo 25, versículo 27. El número 7 significa todo, la plenitud, perfección desde el punto de vista divino. El 7 es la suma de 3, Dios más 4, el mundo creado. Dios creó toda su obra y descansó el 7º día. El número 8 es el número de la salvación. El número 9 es el número del fin o del juicio final. El número 10 es la perfección del orden divino. El número 12 es la obra de Dios en el mundo. Los 12 discípulos, las 12 tribus de Israel y por extensión el pueblo de Dios. Todos esos significados hay que tener mucho cuidado. El 14, doble perfección espiritual, 7 por 2. El 15 es el resultado de 3 por 5. Entonces, hermanos, cada uno de estos números perfectos, el 17, perfección del orden espiritual, el 24, la iglesia del Antiguo y Nuevo Testamento, 24 ancianos en cada una. El número 40 representa la sustitución de un periodo por otro, o bien la duración de una generación. Así el diluvio continúa durante 40 días y 40 noches, el tiempo del paso hacia una nueva humanidad. Los israelitas pasan 40 años en el desierto, el tiempo necesario para que la generación infiel sea reemplazada por otra. Moisés se queda 40 días en el monte Sinaí, Elías camina 40 días, Jesús ayunó durante 40 días para marcar su transición de la vida privada a la pública. El 144, el resultado de multiplicar 12 por 12, el número 1000, significa muchos, multitud, siempre, sin final. 144.000, resultado de la multiplicación de 12 por 12. Entonces, más adelante le voy a dar otros significados. Por ejemplo, ahora los números imperfectos. El 3,5, la mitad de 7. El número 6 es la mitad de 12. Significa imperfección y que no dura para siempre. 11 significa desorden. 13 representa hostilidad, rebelión, apostasía, corrupción. El 666 es una trinidad de número 6 y significa hombre de Satanás, la bestia, el monstruo. Los colores, la simbología de los colores: blanco, pureza, victoria, justicia; el negro, desgracia, miseria, luto, lamentación; el rojo, violencia, furia y sangre, el color de Satanás; el verde, muerte,
junto con el amarillo, identifica un cadáver en descomposición. Amarillo es el símbolo de la palidez del rostro y de la muerte. Púrpura, desenfreno, el color de la realeza y las riquezas. Los símbolos de la creación animal, como el águila, que representa seguridad y bondad y cuidado con Israel. Aves, agentes veloces para hacer tanto el bien como el mal. Becerro, símbolo de vigor, juventud y actividad. Bestia, representa la fuerza al servicio del monstruo, o sea, del demonio, en contra de la iglesia. Caballo, tipifican el poder y la fuerza y están relacionados con guerras. Cordero es un animal manso, frágil y apacible. En Apocalipsis se refiere a Cristo. Capítulo 5, versículo 6. Dragón es el tipo del poder de Satanás. Langostas, enemigos destructores permitidos por Dios. Agentes para la ejecución de tormentos sobre los impíos. Y en Formosa, por ahí una cantidad de langostas, cuidado. Parece ser que es un mensaje de destrucción. León, símbolo de gobernantes. Leopardo, símbolo de ferocidad, violencia, tenacidad y venganza. Se refiere al último tirano cruel de la tierra. Oso es un enemigo fuerte y destructor. Se refiere al imperio persa. Ovejas, tipo del pueblo de Dios. Perro, expresión de fuerte repulsión. Representa a los perdidos, a quienes carecen de sentimientos y conciencia. Recuerda que la Biblia dice: los perros estarán fuera. Rana representa un tipo de espíritus inmundos. Espíritus inmundos. Entonces, hermanos, debemos tener en cuenta todos estos símbolos. El ser viviente identifica a los seres angélicos de alto rango. Serpiente, el significado en hebreo es siseo o silbido. En griego es una raíz que significa astucia o ardid. Los símbolos del reino mineral también tenemos que interpretar. Lo que es el bronce o cobre soporta la prueba del fuego, por lo que simboliza la resistencia y la fuerza. El hierro da idea de gran fuerza y poder. Es el símbolo de una conciencia y un poder endurecido y difíciles de quebrantar. El oro, el más precioso de los metales, se le relaciona especialmente con la deidad y simboliza la riqueza y el reinado. Piedras preciosas a menudo se usan para referirse al pueblo de Dios, su tesoro especial. Plata aparece entre las cosas corruptoras e idolátricas que Babilonia perdió a causa del juicio. Ahora vamos a ver los símbolos de las luminarias. Candelero, símbolo de la Biblia, del conocimiento y de la salvación, representa el testimonio y el mensaje proclamado. Apocalipsis 1:2. Estrellas simbolizan gobiernos subordinados y a los seres celestiales. La luna refleja la luz del sol y simboliza el testimonio del pueblo de Dios. Relámpago simboliza o símbolo de la obediencia relacionado con el poder judicial de Dios. Simboliza también la majestad de Dios, la venganza y la ira divina. El sol
la supremacía en el cielo. El término en hebreo significa brillante, indica autoridad. Apocalipsis 1:16. Los símbolos del cuerpo humano, cabello blanco, son símbolos de su eternidad. Apocalipsis 1:14. Corazón es el asiento de los sentimientos, los afectos y la pureza. Dios puede escudriñar las motivaciones, los deseos y las emociones. Las manos representan el trabajo, son símbolos de posición, fuerza, acción y servicio. La derecha implica posición y prestigio, poder, autoridad. Mente, la parte perceptiva y pensante de la conciencia, es símbolo de unidad y decisión y de la sabiduría celestial. Ojos, la ventana del alma, representa el conocimiento y la comprensión, el símbolo de la dirección, la percepción y la inteligencia divina. Apocalipsis 1:14. El pecho, el término hebreo que significa parte firme, es representativo de salud física, vigor, fuerza. El pecho tipifica el afecto de Cristo y nuestro amor por Él. Pies nos permite detenernos, caminar y correr. La expresión bajo los pies significa sujeción. Simboliza el caminar con Cristo y el carácter y la conducta cristiana. Pies de bronce. Los pies de bronce significan que nadie lo echará abajo. Es señal de firmeza y estabilidad. Lo puede conseguir usted en Apocalipsis 1, versículo 15. Rostro, indicador de autoridad, carácter o expresión. Simboliza la gloria, la inteligencia, la omnisciencia reflejadas. Voz es una de las grandes maravillas del cuerpo. Representa principalmente las amonestaciones divinas. Los símbolos de la naturaleza. Anjenjo, planta que representa la amargura y la depresión, es símbolo de la maldición divina que provoca la amargura de los enemigos. Árboles simboliza el sustento eterno. Cebada, harina de cebada para hacer pan, símbolo de pobreza, humillación y escasez. Frutos, las cosas materiales que anhela el alma, son símbolos de riqueza, ganancias y bendiciones celestiales. Entonces, hermanos, hay otros como la hierba, que en hebreo significa heno verde. Es la fragilidad de la carne y símbolo del juicio como parte integrante de la vida. Higuera, símbolo de la vida nacional y política de Israel, simboliza también la seguridad, la prosperidad y la paz. Madera es símbolo de idolatría y juicio. Olivos describen los frutos y el testimonio de los testigos. Olores, las fragancias de la adoración ofrecida a Dios, simboliza el perfume de las oraciones que ascienden hacia Dios. Palmas, en hebreo su nombre significa erecta, símbolo de florecimiento de los justos. Trigo es una figura usada para representar a Cristo, la palabra de Dios y la profesión de los santos. Uva, sangre o fruto de la vida, simboliza el juicio de los apóstatas. Vino en hebreo significa exprimido. En Apocalipsis es símbolo del juicio divino. Los símbolos de la fuerza de la naturaleza. Abismo en hebreo significa prisión. Agua se usa para referirse a las influencias buenas o malas. Es símbolo de bendición y también de las naciones agitadas satánicamente. Arcoíris en hebreo significa arco en las nubes. Es el símbolo de gracia y misericordia y representa la fidelidad de Dios.
que guarda su pacto. Cielos tiene un triple significado: el cielo atmosférico, el cielo de los astros, el cielo espiritual. Es símbolo de fuente de autoridad y de luz. Diluvio en hebreo significa inundación. Se asocia con el juicio de Dios en la época de Noé. Es el símbolo del odio de Satanás contra Israel. Granizo, azote usado para describir el poder de Dios como juez. Lago, símbolo de la inmersión. Es una agonía interminable. Mar se usa literal y simbólicamente. Es símbolo de transparencia celestial y también de pueblos en estado de confusión. Simboliza el lugar donde se origina el mal, la opresión y la mentira. Lo puede buscar en Apocalipsis 13:1. Montaña representa estabilidad y grandeza política y moral. Simboliza el derramamiento de la prominencia nacional. Nubes, las nubes, debido a su naturaleza transitoria, las nubes representan los movimientos divinos. Río, símbolo de dones y de bendiciones espirituales. Terremoto en hebreo significa vibración, representa las calamidades y tragedias repentinas. Trueno en hebreo significa choque. Es evidencia del poder divino y el símbolo de la voz de Dios en el juicio. Viento, usado para representar el poder invisible y grandioso de Dios. También tenemos los símbolos de personalidades. Por ejemplo, anciano se aplica a los líderes y supervisores, tanto judíos como cristianos. Es símbolo de edad, experiencia y sabiduría, y de los santos del cielo en su carácter de sacerdocio real. Gran prostituta se refiere a la seducción representada por la gran ciudad Roma, ciudad perseguidora y próspera y poderosa, dice ahí en Apocalipsis 17:1. Juez representa los justos juicios que vendrán sobre santos y pecadores. Novia es el espíritu presente de la iglesia, esposa de Cristo. Lo puede verificar en Apocalipsis 22:17. Profeta. Los profetas representan los mensajes y las advertencias de Dios. Ramera. El término griego es porne, de donde proviene la palabra pornografía. Simboliza la corrupción religiosa y el adulterio espiritual. Rey es el poseedor del poder supremo y la autoridad. Sacerdote. En el orden sacerdotal de Aarón solamente había varones. Todos los redimidos, hombres y mujeres, están incluidos en el sacerdocio real de los creyentes. 7 Espíritus de Dios son amor, sabiduría, voluntad divina, orden, firmeza, paciencia y misericordia. Todo va a dirección al único Dios, al único Salvador. Los símbolos de objetos inanimados. Babilonia simboliza a Roma. Candeleros, 7, se refiere a las 7 comunidades o iglesias a las que se dirige, por ejemplo, Apocalipsis, como Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardés, Filadelfia y la Odisea. Cinturón de oro simboliza que Jesús es el Rey y Señor de la historia, Apocalipsis 15:6. Coraza. Entonces, hermanos, toda esta cantidad de símbolos tienen que tener interpretación. Cuernos, la espada, lino fino, las llaves, el sello, los 7 sellos, el tabernáculo, el templo, trompeta, trono en el cielo, el vestido blanco.
Y cada una de estas simbologías, en las cuales tenemos que tener mucho cuidado. Amén. El 666, como le dije, imperfección. Cualquiera que perseguía salvajemente a los cristianos. Hay una cantidad de símbolos de los cuales tenemos que tener mucho cuidado para su interpretación. Amén. En la palabra de Dios. Los 144,000. El cuadro de las 12 tribus de Israel multiplicadas por 1000 o por un gran número. La nueva Israel siempre se está refiriendo a Israel. Es lo que dice el Señor. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que no, allá hay otro para los 144,000. Bueno, eso es una gran equivocación, pero aquí está hablando del pueblo de Israel. Hay otro significado como Abadón, nombre arameo para la destrucción o la ruina. Todo esto está en Apocalipsis, hermanos. Esta cantidad, abismo. Hay que tener mucho cuidado para su interpretación. Bueno, por eso estamos estudiando lo que es la simbología. Acusador, ¿sabe que es a Satanás? Entonces, podemos estudiar mejor la Biblia cuando hacemos estos estudios. Alas, libertad de movimiento que tienen los ángeles. Va a encontrar Alfa y Omega. ¿Sabe usted que es Jesús, el primero y el último? Y el principio y el fin. Amén. Él, Jesús, Él. Sí, es verdad. De las promesas de Dios. También hay otros símbolos como amuleto, piedra blanca. En algunas traducciones, admisión a la fiesta real del gozo eterno. Amén. Recuerde que también habla de los 24 ancianos, todos los que pertenecen a las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Ángel, día de la comunidad cristiana. Apolión, vea otro significado, nombre griego para el destructor. Árbol de la vida en el jardín de Dios. El decreto excluyendo a la humanidad del árbol de la vida en el jardín del Edén ha sido revocado por Cristo. Armagedón, sitio donde tuvieron lugar muchas batallas decisivas durante la historia de Israel. Azufre ardiente, castigo eterno. Babilonia, Roma, desde donde partía la persecución. Balán y Balad, la infidelidad de gente contemporánea que hiere comida sacrificada a los ídolos. Bestia, las fuerzas del mal, el anticristo. Bestia salvaje, imperio romano. Bestia de la guerra en el cielo. Ahí en Apocalipsis 12, 7 y 9. Primero es el imperio romano adorado por el mundo. Segundo, el anticristo que conduce a las personas a adorar a la primera bestia. Y teniendo también cuidado con lo que es los caballos y sus jinetes. Por ejemplo, el caballo blanco, el poder conquistador. Rojo, una guerra sangrienta. Negro, hambruna, escasez de comida con el consiguiente incremento de los precios. Verde, pálido, muerte y decadencia. Hades, inframundo. Cabello blanco, el anciano de los días, Dios. Y otro significado como columna, corona, cosecha, criaturas vivientes, querubines, cuernos, poder, reyes, cuernos de cordero, pero voz de dragón, falsos profetas. Día de la boda del Cordero, el reino de Dios está por comenzar. Día del Señor, domingo, diademas, soberanía sobre el reino
del mundo, dragón, poder del mal, Satanás. Egipto, opresión del pueblo de Dios. Y así usted puede seguir investigando y buscar todos estos significados para tener una interpretación correcta. Gog y Magog, todas las naciones paganas. Arlot, imperio romano que lleva a las personas hacia la idolatría. Hijo de hombre, Jesús. Inframundo, la morada de los muertos. Jezabel, alguien que introduce costumbres paganas en el cristianismo. Libro de la vida, donde son guardados los nombres de los redimidos. La palabra león, la creación de Dios más noble. León de la tribu de Judá, el Jesús victorioso. Maná escondido, pan celestial. Entonces, es lo que los católicos le llaman la Eucaristía. Mano derecha, poder y autoridad, manto, hasta el torbellino. Jesús es el sumo sacerdote. Mar de vidrio como cristal, el trono de Dios. Monstruos marinos, Satanás. Entonces, vamos a tener mucho cuidado cuando leemos lo de los rollos también. Recuerde que la Biblia habla de los rollos, que lo único que podía abrirlo era el Señor Jesús, sellado con 7 sellos, totalmente escondido para todo excepto para Dios, sello del Dios viviente, bajo la protección y la propiedad de Dios. Bueno, mis hermanos, todos estos símbolos que podemos encontrar en la Biblia tienen un mensaje, y lo importante es saber dar el mensaje correcto. Lo importante, hermano, es recordarles que la mayor interpretación de la simbología bíblica es la que se puede hacer mediante la guía del Espíritu Santo, quien es el que nos conduce a la plena seguridad de la verdad de Dios. Recuerde lo que dijo Pedro en 2 de Pedro 1, 19 a 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos puede guiar a la verdad de Dios. Amén. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando vamos a hacer esta interpretación. Y nadie puede realizar estas interpretaciones según sus conocimientos si no es guiado por el Espíritu Santo. Recordemos, hermanos, lo que le pasó al rey Nabucodonosor, para poder interpretar sus visiones. Él dijo: por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Lo que dice Daniel 4, de 6 al 7. Amén. Claro, no va a poder mostrar porque es que mientras que, hermano, no tengamos la guía de Dios será imposible. Solo los que son guiados por el Espíritu de Dios pueden llegar a su verdad, pues toda la Escritura fue inspirada por el Espíritu de Dios y solo Él nos guiará a su verdad. Nada puede ser de interpretación personal. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y ella se hace útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios
sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Lo que dice 2 Timoteo 3, 16 al 17. Solo el Espíritu de Dios nos podrá llevar al conocimiento de su verdad. Nunca se le olvide eso. Así que podemos estudiar todo esto y va a ser bueno, porque el apóstol Pablo también le recomendó que estudiáramos toda ciencia, que fuéramos lectores. Amén. Entonces es bueno que usted esté aprendiendo de Dios. Me alegra mucho este seminario, porque el seminario es lo que nos lleva a estos conocimientos. Amén. Y así también usted no solamente estudie lo que es la simbología, sino que también pueda verificar lo que es la numerología, lo que es, hermano, la parte de la tipología. Y de seguro que usted va a ser un buen lector de la palabra de Dios, porque es que no hay buenos lectores de la palabra de Dios. Un buen lector, hermano, es aquel que tiene a su lado el diccionario, amén, el diccionario, varias Biblias, porque hay muchas traducciones, ¿no? Y ahí usted, cuando se dedica en la oración y en la búsqueda del conocimiento de Dios, Dios te va a guiar a la verdad, a su verdad, a su verdad. Así que Dios me los bendiga y espero que ustedes sigan investigando, sigan aprendiendo, porque tenemos que aprender para poder enseñar bien. Y no se lo olvide, buscar siempre la dirección del Espíritu Santo. Dios me lo bendiga grandemente, que sea Dios siempre tratando con su vida y que ustedes puedan seguir estudiando y puedan seguir aprendiendo de las cosas, de los asuntos del Señor, que es espiritual. Dios me lo bendiga.